algo que les he dicho mucho en estos días también, es que a estos tres componentes que han mencionado, la práctica, la teoría, el grupo, hay que sumarle el contexto, que es de lo que justamente yo soy el máximo responsable en este momento, de generar un contexto propicio para aprender. Así que bueno, desde lo organizativo, asistencial, educacional, esa es la tarea que me toca a mí y creo que eso también influye bastante. Hay una cosa más que quería preguntarle a propósito de lo que me hiciste acordar, Lucas. Ya iba a pasar y me agarró el apuro por la presentación, pero hay una cosa importante que es, ¿se enseña en la residencia para ustedes? Por ahí los que han tenido un poquito más de experiencia ya de recorrido. Está claro que se aprende, pero se enseña, hay dispositivos para enseñar. No estoy hablando de una valoración de la calidad de lo que se enseña, sino si se enseña, cómo se enseña o no se enseña, en realidad es el contexto. Sí, yo creo que, bueno, nosotros tenemos espacios de presentaciones académicas, como te decía, de pase de consultorio, de discusión grupal, y en ese momento, bueno, en la parte académica, yo creo que la mayoría tiende a enseñar, quizás no todos tenemos como las mismas habilidades o los mismos conocimientos de docencia, pero a partir de eso creo que se quiere tratar de enseñar. Y también en el mismo consultorio, a mí cuando me ha tocado estar de observadora, he sentido o creo que se lleva a cabo esa tarea. Bien, perfecto. Bueno, de eso vamos a hablar un poco, de cuán posible es planificar esa enseñanza en un contexto totalmente distinto que la enseñanza sistemática o institucionalizada en el grado, cuyo único objetivo es enseñar, digamos, ¿sí? En cambio, ustedes están en el trabajo. Por eso la presentación o el trabajo se llama aprendizaje en el contexto de trabajo, que es muy distinto de aprender en un contexto estrictamente académico, ¿no? Una pregunta importante para empezar es, antes de pensar en cualquier proceso de enseñanza o de aprendizaje, es ¿a dónde apuntamos? ¿Cuáles son los resultados esperados del proceso? En este caso, de los 4 años de residencia. ¿Qué cualidades debería tener la persona que es especialista en medicina de familia? Una pregunta. Sí. Si no quieren contestar ahora, les dejo un ratito que la piensen, vamos charlando, pero vamos a volver a esa pregunta. Digamos, la verdad es que el sábado a la mañana los estoy matando con las primeras preguntas. ¿Vas a decir algo, Lucas? Yo te puedo responder, José, en función de también que estuve mucho para hacer el proyecto de jefatura, revisando mucho los programas de aprendizaje basado en competencia. Y sí, lo que les puedo decir, de paso también para primer año, que se suma a esto, es que una de las cualidades que tenemos que tener es, primero que nada, tener una mirada integrada de la salud. Eso quiere decir que tenemos en cuenta todos los factores biopsicosociales del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado de las personas, que también tenemos una mirada integrada con los distintos puntos del sistema. Nosotros somos, en principio, gestores de salud, entonces tenemos un conocimiento acabado también de cuáles son todos los circuitos que tiene que transitar una persona. Tenemos una mirada también dentro de las cualidades que pone el ojo en entender la salud como un proceso social, un proceso histórico, que está en un contexto y no en términos de enfermedad o en términos biológicos. También tenemos la cualidad de identificar cuáles son los determinantes del proceso de salud-enfermedad, es decir, qué condiciona que una persona tenga o no tenga un determinado nivel de salud. También somos capaces de entender la determinación social de la salud, que esto quiere decir que somos capaces de identificar que hay un sistema de funcionamiento del mundo que en el contexto de que provoca tantas injusticias también genera distintos niveles de acceso a la salud, pero así como somos capaces también de identificar qué genera enfermedad o qué genera malestar a la gente, tenemos la capacidad y la cualidad de identificar cuáles son los activos en salud, que quiere decir todas aquellas situaciones, colectivos, grupos, personas o instituciones que hay en la comunidad y que tienen la capacidad de promover salud para las personas.
Y todo eso en el contexto de que somos los efectores de una estrategia, que es la estrategia de atención primaria, que es decir, que tenemos que tener la cualidad de poder resolver aproximadamente un 80 a 90% de las problemáticas de salud de las comunidades. Y estos son problemáticas individuales, problemáticas familiares y problemáticas comunitarias. Así que bueno, tenemos unos lindos desafíos por delante también. Muy bien, excelente. ¿Por qué la pregunta esta? Porque el proceso en el que ustedes están inmersos es un proceso de formación en el que son formados y formadores al mismo tiempo, y además se forman inmersos en la tarea de hacer aquello para lo cual se están formando. La pregunta clave ¿es posible planificar un proceso de ese tipo? Bueno, la respuesta es sí, es posible. Incluso es algo en lo que se viene trabajando hace ya mucho tiempo y hay muchas herramientas para hacerlo. La intención es tratar de estructurar la experiencia en la medida en que pueda ser estructurada, o aprovechar la ocasión cuando aparece en función de unos resultados particulares. Por eso es muy importante tener en claro a dónde se apunta, cuál es el resultado que se espera obtener de este proceso, porque es el horizonte. No hay un esquema fijo de formación, sino que el esquema es móvil y los resultados son fijos. Ahora vamos a pasar a eso. Uno de los enfoques recientes de mayor peso en educación en general ha sido la educación basada en competencias, que ha sido muy cuestionada en cierto aspecto, se le ha acusado de ser una educación orientada al mercado laboral. Y si bien es cierto que hay una perspectiva de la educación en competencias que es bien mercantilista, lo cierto es que hay mucha gente que proviene de enfoques más sociocríticos que defiende la educación basada en competencias, o se llama también educación basada en resultados, diciendo que las instituciones formadoras tienen que dar cuenta de que logran lo que se han propuesto lograr. Si yo tengo una escuela de medicina, tengo que asegurar que quienes reciben el título de esa profesión están en condiciones de dar a la sociedad lo que la institución ha prometido que podía dar y lo que el título dice. Y si yo tengo una institución formadora de especialistas, la institución tiene que poder dar cuenta de que esos especialistas realmente pueden servir a las necesidades de las comunidades a las que van a servir. Eso implica que hay que definir claramente cuáles son los resultados que yo quiero obtener para después poder evaluar si se lograron o no. Y esto que parece así tan difícil, es posible. Es siempre, todo lo que nosotros vamos a hablar ahora son las aproximaciones más cercanas que hay hasta este momento. Nunca tenemos certezas, como en muchos ámbitos de la vida, no tenemos certezas, pero es lo mejor que disponemos hasta ahora. Entonces, el enfoque basado en competencias parte de la premisa de que tiene que haber una clara especificación de resultados esperados. Al finalizar este proceso, él o la médica de familia será capaz de tales cosas, ¿no? Eso significa que si los resultados son fijos, el tiempo puede variar. Es decir, que si alguien en un determinado tiempo que estaba planificado no logró, es posible que ese tiempo se extienda. Y si alguien lo logró antes de tiempo, puede pasar a unos objetivos de mayor nivel, digamos, porque ya logró lo que se había propuesto. ¿Sí? ¿Qué son las competencias? La competencia es aquella capacidad, aquella habilidad de una persona para resolver problemas, integrando en esa resolución conocimientos, habilidades de comunicación, habilidades técnicas, la capacidad de razonar, la capacidad de resolver problemas, la comunicación, la habilidad de organizarse, etc. Integra en el acto de resolver una cantidad de destrezas y habilidades y conocimientos que había adquirido por separado, ¿sí? Cuando ustedes conocen un experto alguien que dicen, me gustaría ser como este médico o médica, ¿qué cualidades tiene esa persona para ustedes? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Bueno, a mí me pasa mucho con Lucas, que es lo que le dije ayer, que me parece una persona que abarca un montón de cosas y tiene que hacerse cargo de un montón de cosas y sin embargo sigue manteniendo
por lo menos de manera virtual, porque todavía no nos hemos conocido como en acción ahí trabajando, pero se mantiene como una persona con el mismo humor, igual de tranquila siempre, igual de eficiente siempre, muy atento, así que es realmente una persona muy eficiente además y a la cual me gustaría ser así. Soy un poco estrepitosa yo, pero me gustaría poder bajar el ritmo un poco y ser un poco más tranquila, eficiente y generar confianza en la gente, no parecer nerviosa todo el tiempo. Bien. Yo lo que me refería es que es cierto esas cualidades que has dicho de Lucas, uno que lo conoce sabe que es así, pero me refiero específicamente a la cualidad de profesional de la medicina. Alguien que es buen médico o médica y se desenvuelve bien en su... Y ustedes dicen, a mí me gusta, es experto en esto, yo quiero ser como esta persona. ¿Qué cualidades tiene? Yo creo que en realidad lo primero que... No sé si es que miro o simplemente, o solo me doy cuenta y es lo que me llama la atención, es directamente la relación con las personas que hacen de pacientes en ese momento, porque me parece que bueno, que después con los años que pasamos en la carrera, que veíamos permanentemente cómo trabajaban los médicos y las médicas, me costó mucho encontrar personas que te digan, sí, yo quiero ser como esta persona o quiero que atiendan así en mi consultorio. Y creo que es el momento, o sea, es esa persona que escucha, que se da un momento para que los pacientes y las pacientes hablen, que no está apurada, que abarca a la persona de una forma, como decíamos, más integral, que no solamente se fija en el motivo que esa persona expresa, o sea, el motivo de consulta que está diciendo en ese momento, y me parece que eso es lo primero que veo. Y obviamente teniendo en cuenta un montón de otras cosas que, bueno, también lo hemos hablado en estos días con el Lucas y la Vicky, que yo se los mencionaba, por ejemplo, una consulta con la Vicky que de un pequeño problema que plantea la persona se termina encontrando otro mucho más profundo por esto, por hablar, por darle espacio, y el agradecimiento de las personas se puede ver después de que simplemente escuchaste algo que querían expresar. Y yo, por lo menos, es una de las cosas que miro, más allá si es excelente recetando, si es excelente encontrando un diagnóstico, que me parece importante, pero me parece que la relación con las personas es lo que gana. Excelente. ¿Alguna otra cualidad que alguien quiera rescatar? Bueno. Y en realidad otra cosa más, que me parece importante también, esto de que sean médicos o médicas que puedan salir un poco del consultorio y quizás crear otros dispositivos fuera del consultorio, a nivel comunitario o lo que sea, para poder seguir, o sea, llevar como, no sé, la salud, los buenos hábitos o lo que sea, fuera de ese espacio que por ahí no acceden todas las personas. Muy bien, muy bien. Si nosotros, me voy a volver un poquito para atrás, si nosotros decimos que alguien es experto en un área de su desempeño y que realiza bien su trabajo, significa que puede resolver los problemas que se enfrenta integrando todo. No es simplemente un médico o médica que resuelve el problema biológico del paciente, que es lo que estaba diciendo Guille, sino es alguien que puede ver otros aspectos, puede establecer una adecuada comunicación y poner esa comunicación en función del problema. No es solamente que tiene una comunicación agradable con el paciente, sino que esa comunicación agradable es agradable y está vinculada con lo que el paciente viene, el problema que el paciente trae a la mesa, él o la paciente trae a la mesa, ¿sí? Usa su razonamiento en función de eso, usa sus conocimientos en función de eso, y le agrega otra cualidad muy interesante, Guillermina, que es amplía su campo de acción fuera del consultorio, incluso fuera del sistema de salud, es decir, a otros dominios, a otros aspectos del contexto más amplio, social, que también están involucrados en la salud. Cuando decimos que alguien es competente, es eso. No nos referimos, suele utilizarse la palabra competente, es decir, alguien es competente que es porque es bueno técnicamente, digamos, es bueno en el diagnóstico. A veces uno podría asociar que es un buen diagnosticador, ¿sí? O diagnosticador. No nos referimos a eso solamente. La persona que es competente
tiene cualidades integrales, ¿sí? Que puede comunicarse, o sea, el doctor House en esta definición, ¿sería una persona competente? No, porque era un buen, razonaba bien, ¿no? Pero no podía comunicarse con nadie, no podía mantener buenas relaciones, y eso, aunque no aparece en la serie, sí afecta también el diagnóstico en algunos, o el plan terapéutico incluso en algunos pacientes, ¿sí? Muy bien. Se parte de la premisa que esto es posible planificar para llegar a obtener esos resultados de competencia. Primero partimos de la base de esto, que esto se hizo para ver cómo evaluar la pericia, digamos, en algo. Competencia y pericia se utilizan a veces como sinónimos aproximados, se utiliza más competencia. Dice, para decir que alguien tiene pericia para hacer algo, se parte de la base que tiene un gran cuerpo de saber, ¿sí? Que podría explicar cómo se usa, que puede mostrar en condiciones acotadas cómo se usa y que es capaz de hacerlo. Esto significa que esto está hecho con forma de pirámide porque significa que uno sabe mucho más de lo que puede decir cómo se usa, y puede decir cómo se usa cierto conocimiento mucho más que puede mostrar cómo se usa, y lo que sabe hacer concretamente con pericia es mucho menor. Si ustedes se comparan, no les voy a pedir a ustedes que se comparen, vamos a decir, si uno dijera, ¿dónde está un estudiante de medicina de quinto año y dónde está un residente de medicina de familia de cuarto año? Uno podría decir que el estudiante de medicina, en el mejor de los casos, está entre el sabe cómo, más bien el cómodo en el sabe cómo, y con algunas cosas muestra cómo. En cambio, un residente de cuarto año ya debería estar en los problemas que son de su especialidad, más en el nivel de hacer, ¿sí? Los dos niveles inferiores se refieren a conocimiento conceptual, lo que nosotros le llamamos conocimiento teórico, ¿sí? El sabe son las definiciones, concretamente, los mecanismos fisiopatológicos sueltos, ¿no? Las definiciones de las patologías, etc. El sabe cómo es cuando a mí me hacen una pregunta escrita o una pregunta oral para que yo diga cómo se relaciona tal síntoma o signo con tal mecanismo fisiopatológico, o cuál sería el pronóstico de esta enfermedad, si yo hiciera o no hiciera algo, ¿sí? Ahora, el muestra cómo es cuando a mí me ponen en una situación ya de hacer, ¿sí? Yo tengo que hacer frente a un paciente elegido para mí, no el paciente cualquiera que entró por la puerta, uno que elijan para mi nivel, ¿sí? Yo creo que este diagnóstico puede ser tal o el otro, ¿sí? Y el hacer ya es como se presenta la realidad en el contexto real. ¿Se nota esta distinción? El competente estaría en el último nivel, en el hace. Esa persona ya en ese campo pequeño del saber tiene el conocimiento necesario, puede decir cómo se hace, puede mostrar cómo se hace y puede hacerlo, ¿sí? Yo voy entre la presentación de ustedes para ir leyendo las caritas y por ahí me pierdo. Los dos niveles de abajo, el sabe y el sabe cómo, se pueden aprender a través de la palabra escrita, a través de leerlo, a través de clases, es decir, yo puedo aprender eso. Yo, María José, sé un montón de cosas de medicina, de tanto estar en contacto, y puedo dar ejemplos, etcétera, pero mi techo es, él muestra cómo, puedo jugar, puedo corregir preguntas de examen, ¿sí? Porque puedo decir, esto, no tanto por el contenido, sino por el formato. ¿Vieron cuando uno se sabe la letra pero no la música? Bueno, yo puedo llegar hasta ahí. Y muchos estudiantes pueden llegar hasta un tope. Y muchos médicos profesionales, ya médicas, en muchos temas que no son el que manejan todo el tiempo, se manejan hasta ese nivel, el que no es de su especialidad, ¿sí? El que no han practicado, el que no han tenido oportunidad de tener tanto contacto con pacientes o ningún contacto con pacientes, se manejan hasta ese nivel. Los niveles superiores, los dos de arriba, requieren necesariamente práctica para aprenderlo, ¿sí? Generalmente en contexto real es el ideal, a veces real protegido. Real protegido es cuando yo elijo a alguien que sabe más, elige los pacientes o los problemas que estaría en condiciones de resolver esta persona. Por ejemplo, Lucas
como jefe de residentes, dispondrá qué tipos de problemas podrán resolver los estudiantes, los residentes de primer año, cuáles los de segundo, cuáles los de tercero, cuáles los de cuarto. ¿Sí? Entonces, están en contexto real, pero no es cualquier contexto real, es un contexto elegido para que se puedan manejar en la zona de aprendizaje y que no entren en pánico absoluto, ¿sí? Y que tampoco se transformen en un riesgo para los pacientes con los que ustedes trabajan. También se aprende, y esto es muy importante, también se aprende en contexto simulado, porque no todo es posible aprenderlo en contexto real. A veces el ACE se empieza aprendiendo en contexto simulado y con suerte se puede terminar de aprender en contexto real. Pero hay cosas que no hay forma, ¿sí? No podemos, tendríamos que poner a vivir a algunos residentes en emergencia para que pudieran aprender algunas cosas, y a veces no es posible. Entonces, se aprende en contexto simulado y cuando se presenta la ocasión lo aprende, pero al menos lo pudo aprender en contexto simulado. Lo ideal sería que, si es posible, se aprenda en contexto real. Si no es posible el contexto real todo el tiempo, se aprenda primero en contexto simulado y luego en contexto real. Y si no es posible el contexto real, que al menos se aprenda algunas cosas que son importantes, se aprendan en contexto simulado. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí, sí. Muy bien. ¿Con qué técnicas se enseñan estas cosas? Estoy dándole algunos conceptos generales que no son de competencias, son de estrategias, pero para que vayamos entrando en tema. Los dos primeros niveles se aprenden con la clase expositiva, la clase invertida, materiales educativos, trabajo en pequeños grupos, enseñanza de pares, que es mucho lo que ustedes trabajan con la R4 a R3, R3 a R2, R2 a R1. Seminarios, discusiones dirigidas. El sabe cómo, y el sabe también se aprende en aprendizaje basado en problemas, pero los que han estado, no sé si Estefanía, ¿has tenido ABP en tu carrera? ¿Aprendizaje basado en problemas? Sí, nosotros le decíamos UABP, que era Unidad de Aprendizaje Basado en Problemas. Los demás, todos, varios, he visto que varios son de la UNCUYO, no sé si todos, pero bueno. Yo soy de la de Mendoza y no hemos tenido... No tuviste ABP. Bueno, no. Entonces explico así muy brevemente, se aprenden las ciencias básicas en el contexto de intentar resolver un caso clínico, explicando los mecanismos subyacentes de estructuras alteradas o de funcionamiento alterado, supuestamente si funciona bien, ¿sí? Entonces, él sabe cómo se puede aprender con el ABP, él muestra cómo se puede aprender con aprendizaje basado en casos. Por ejemplo, a esta altura ya, ustedes en el ciclo clínico de la carrera de medicina y en la residencia, pueden aprender muchas cosas de enfrentar un caso clínico escrito, de razonar cómo debería relacionarse todos los datos que presenta este paciente con lo que ustedes saben de los problemas de salud. Es algo que vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Y finalmente, el ACE se aprende con la práctica con pacientes, y el modelado es lo que ustedes le llaman observación, que es alguien hace de modelo de lo que debería hacerse. Lo ponemos en otros términos, o sea, en este caso, quien domina el procedimiento o la habilidad, lo hace frente a ustedes para que ustedes lo puedan ver y servir de modelo, y en función de eso después cede para que ustedes puedan practicar la habilidad. Entonces, el ACE se aprende con las simulaciones, con el modelado y la práctica de procedimientos y con la práctica con pacientes, ¿sí? ¿Cómo se evalúan estos niveles? ¿Cómo se evalúan? Él sabe, como ya sabemos, las pruebas de múltiple opción sin casos, las pruebas son la pregunta pelada de concepto, de memorización, etcétera, ensayos que se escriban. Él sabe cómo ya son pruebas, pero con contexto de caso clínico, ¿sí? Él muestra cómo es el examen típico es el OSCE, digamos, o cualquier tipo de evaluación con pacientes estandarizados, o cualquier tipo de evaluación protegida, digamos, donde se elige el paciente con el que van a trabajar, y él hace ya es evaluación en vivo, ¿sí? Auditorías de historia clínica, alguien que los observa con pacientes reales, ¿sí? Pacientes estandarizados anónimos, que no se utilizan mucho aquí, pero es que ustedes entran a un paciente que ustedes no saben que no es un paciente real, sino es un paciente estandarizado. Esas son las formas de evaluar estos niveles. Entonces, nosotros, a este nivel que ustedes están, ya nos manejamos todo en el nivel del ACE, ¿sí?
Es práctica, evaluación en la práctica, enseñanza en la práctica. Si bien puede haber algunos componentes de los otros niveles, no deberían ser protagonistas. Para eso hay un programa. ¿Qué es un programa? ¿Ustedes han visto el programa de medicina de familia, el que existe en la provincia para la formación de especialistas de medicina de familia? Sí. Algunos lo han visto y otros no. Bueno, eso es importante, que como residentes ustedes lo lean. Son documentos que no son divertidos. Son largos, son aburridos, tienen muchas cosas. Pero es cómo pensaron quienes diseñaron la residencia a nivel de la provincia, el recorrido que ustedes tenían que hacer y lo que se espera de ustedes. A veces los programas, como todas las propuestas, son algunas más plagadas de palabras que de sentidos, por decirlo de alguna manera, pero un sentido tienen. A veces están más logradas las redacciones, otras menos, a veces tienen cosas exageradas, otras menos, pero me consta, algo tuve contacto con la gente mientras lo estuve elaborando, que lo hicieron con mucha responsabilidad. Lo hicieron médicos de familia y médicas de familia, y así como hicieron el de pediatría, así como hicieron el de clínica médica, y es interesante que lean el programa que está pensado para su propia formación, porque ahí están los resultados esperados en términos concretos referidos a la especialidad. ¿Para qué sirve ese programa? Es un instrumento de comunicación formal con los candidatos y candidatas que son ustedes, pero también con la población. Es el compromiso formal o oficial con la población de que esto es lo que van a tener las personas que están especialistas en medicina de familia. Y es el registro donde queda sentada la planificación general de lo que se va a hacer. En general tiene una introducción de cuál es el sentido de ese documento, tiene, en este caso, a diferencia de otros programas, tiene competencias en lugar de objetivos, tiene unos contenidos, unas actividades de enseñanza que se priorizan, una forma de evaluación y unas formas de cómo debería organizarse la enseñanza en la residencia. El aspecto clave de cualquier programa es que tenga coherencia interna. Esto es, que las competencias guíen las actividades de enseñanza y las actividades de evaluación. Que no se evalúe y se enseñen cosas que no están contempladas en las competencias. Esto es lo que se llama un alineamiento interno a la programación. Esto es, si yo pongo las competencias en la primera columna, los contenidos que elige, las actividades y la evaluación tienen que estar alineadas a esas competencias. Esto que parece obvio, no lo es, porque hay muchas rutinas de enseñanza que a veces son más fuertes que lo que está planificado, sobre todo cuando uno está en contextos de trabajo, ¿sí? En contexto, pasa en la universidad por otros motivos que no vamos a entrar ahora porque es otro tema, pero sí pasa en los servicios, porque los servicios tienen lógicas propias, ¿sí? Que están fuera de la formación y a veces ignoran la planificación de la formación. Entonces es importante que quienes se están formando y quienes están encargados de la formación tengan muy presente el programa para que no los atropelle la rutina de trabajo. ¿Sí? O sea, si bien es una ventaja estar inmersos en el contexto del trabajo a veces funciona como un gran succionador de prácticas sin orientación a resultados. ¿Cuál es el orden que tienen normativo? Está la ley de residencias o las leyes, la nacional, la provincial, los marcos de referencia nacionales tienen ustedes, los programas provinciales y el proyecto de jefe de residencia. Toda esa planificación está pensada para su programa de formación. No hace falta que se lean todo, pero es importante que conozcan que esto es así, que la casuística no debería gobernar la residencia. La residencia tiene un programa, lo que pasa es que como trabaja entre dos lógicas, la lógica de formación y la lógica asistencial, a veces prevalece una sobre la otra. Esto ya lo mostré, ya lo expliqué suficiente. Vamos a esto, finalmente, competencias. La competencia es algo que describe cualidades que las personas deben tener, ¿sí? Generalmente son el objetivo último de la formación, pero son difíciles. A mí me interesaba que las hubieran leído porque si se fijan en el programa de residencia, no son pocas, las competencias son muchas, son muy numerosas. No tengo presente ahora alguna de las competencias de medicina, ni de ninguna, la verdad no me acuerdo, pero generalmente son bastante generales.
Entonces, hay un instrumento que intenta ahora concretarlas en actividades profesionales que debe poder lograr un especialista en medicina de familia en este caso, que se llaman actividades profesionales confiables. Ya les voy a explicar por qué tienen ese nombre tan raro, pero les va a ayudar a entender. Las actividades profesionales confiables son descripciones del trabajo. ¿Qué cosas debe poder hacer alguien que aspira a determinada formación? En general son la lista de tareas que un trabajador o trabajadora pudiera tener en un día, en una semana o un periodo de tiempo. Un ejemplo que a mí me pareció interesante es que sería lo que un empleador podría poner en un aviso de qué cualidades quiere de un futuro, por ejemplo, futura médica o médico de familia que quiere contratar. ¿Cómo se relacionan las competencias y las APROC? Se cruzan. Ustedes tienen todas las competencias listadas y dicen, con esta actividad concreta, por ejemplo, la atención de mujeres adultas en condición de salud estable, digamos, para consulta de control de salud, es una actividad que a ustedes les puede mostrar si la persona domina la comunicación, si está actualizado o actualizada en lo último que se sabe de control de salud. Obviamente también eso sería profesionalismo, digamos, o también la habilidad técnica de hacer la anamnesis, el examen físico, eventualmente solicitar exámenes complementarios si correspondiera. ¿Me siguen? Ahora les voy a mostrar una matriz posible. Perdón, sería como que las APROC sería como la competencia del objetivo último, las APROC sería los requisitos, o es algo como que se va a ir aprendiendo en el trayecto. Se va aprendiendo en el trayecto y es como una forma de mostrar la competencia integrada, porque por ejemplo, si ustedes quieren probar un ejemplo, les voy a mostrar, yo traigo una genérica, a ver si está, acá está la tablita que quería mostrar, estas a la derecha, perdón, a la izquierda aparecen algunas competencias, que son unas competencias genéricas de grado. La habilidad médica incluiría todo lo técnico, digamos, la capacidad desde hacer el anamnesis hasta el diagnóstico, la comunicación, la capacidad de colaborar en equipo, la formación permanente, la capacidad de defender defensa en salud de la salud sería un poco sistema de salud, ¿no? Profesionalismo, etc. Si ustedes eligen, por ejemplo, como dijimos recién, hacer el control de salud normal, cuando alguien hace bien, después de muchos intentos, y se le puede decir que lo dejamos independientemente, que ya haga solo o sola controles de salud, es porque puede hacer esa actividad concreta, pero eso implica que para ese objetivo se comunica bien, puede colaborar con otros en el caso de que tenga que derivar a esa paciente, por ejemplo, a un control ginecológico específico porque se detectó algo, que está actualizado en las últimas guías clínicas de control de salud de mujeres en edad fértil, por ejemplo, y que sabe manejarse bien en el sistema público de salud porque, conociendo la condición de procedencia de esa persona, puede derivarla al efector que con más seguridad va a continuar con el proceso de atención adecuadamente. ¿Me siguen? ¿Sí? José, ¿se escucha ahí? Sí, sí. Por ahí todo esto lo relaciono con algo que quienes han tenido esta primera semana de experiencia, desde el punto de vista docente, de que se han sumado residentes de primero, es decir, los de segundo, en este caso Vicky, que está acá, se ha sumado como a una actividad docente que tiene que ver con enseñar a una residente de primero. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, pensando en lo de las APROC, creo que durante esta semana, un poco, por ejemplo, a Guillermina y a Lourdes, nosotros es como que les hemos puesto la carta de presentación de todo lo que hacemos. Y eso no solo ha estado desde el punto de vista del programa de competencia, sino también desde la agenda de programación semanal, donde hemos podido desde ver en un microscopio hasta participar en una radio comunitaria organizando el sistema de atención del centro de salud. Bien. Entonces, lo relaciono con esto de que vos decís, bueno, como cuando ya hay un tránsito al final de
del proceso de formación, uno puede ser capaz de enlazar todas estas competencias que ha dado la residencia, que tiene que ver con hacer un control en tiempos oportunos, hacer un control también con una calidad técnica, pero también con un aspecto de comunicación que permita entablar una relación médico-paciente, pero a su vez también todas las otras competencias que tienen que ver con poner en juego lo comunitario, la gestión del sistema de salud y encima la gestión del proceso docente, que es lo que en este caso me toca a mí. Exacto. Yo ese proceso a Victoria es como que le intentaba transmitir, por ahí vos se lo vas a poder transmitir mejor, pero yo le intentaba transmitir paciencia porque ellos no han tenido una formación, nosotros en general no hemos tenido, yo la he buscado de hecho afuera, la formación docente como tal en la residencia. Entonces, los residentes que son formadores de profesionales, tenemos muchísimas dificultades para organizar el proceso educativo, entonces no sabemos bien cómo posicionarnos en la consulta cuando tenemos un residente de primero, qué le enseño, qué lo hago hacer, cómo hago que se sienta contenido, y en función de estas pequeñas diapositivas que has pasado vos, se percibe la magnitud del proceso que hay que enseñar, que no es solo una entrevista, sino que es el conocimiento de toda una red del sistema, el conocimiento de toda una red de aprendizaje y de razonamiento clínico. Entonces, querer transmitir eso, yo les he dicho que tengan paciencia, porque es un proceso de años incluso. Claro, tal cual. Me voy a salir un minuto de la presentación, o sea, me quedo en esta diapositiva, pero me salgo un minuto para explicar esto y adelantarme, así vamos ordenando un poquito. Nosotros dijimos recién, la primera pregunta que yo les hice es, ¿qué es lo que hacía una persona que era buen profesional de la medicina de familia? ¿Sí? ¿Qué tareas? Y ustedes me mencionaron algunas cosas. Ahora, si yo tuviera que decirles, ¿en qué actividades ustedes evaluarían que alguien logró eso, concretamente? Si ustedes tienen que decir, en este momento somos la comisión, nos constituimos en la comisión evaluadora de los residentes de familia de otra residencia, para no ser nosotros. Otra residencia vamos a evaluar. Entonces, tenemos que decidir un examen que puede ser de la forma que nosotros queramos, que es una semana, un mes de evaluación, para no pensar que es un examen de una mañana, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosas yo quisiera ver que sabe hacer bien esa persona? Y para decir, cumple el piso de poder desempeñarse independientemente como especialista en medicina familiar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tareas le podrían hacer? Juguemos, total. Es gratis. Acá no hay errores, ¿eh? Estamos... Nadie les va a decir, no, por ahí me ocurre... Observarlo. Dale, Oscar, sí. Perdón, observarlo en el consultorio, por ejemplo, cómo atiende pacientes. Bien. Se me ocurre. Bien. ¿Cómo atiende cualquier paciente o cómo atiende algunos problemas en particular? Sería lo mismo si le toca... justo viene alguien, cae a la consulta alguien con una bala, o cae alguien porque sería lo mismo evaluarlo con eso, lo mismo evaluarlo con una mamá que viene que su hijo no crece como ella cree que debería, lo mismo con una mamá que viene con su hija adolescente que está embarazada, o porque no podemos evaluarlo en todo. Claro, tendríamos que como sí, con pacientes en particular. Bien, perfecto. Y tendríamos que jugarnos porque... Perdón, dale, no te interrumpo más. No. Sí, porque sería esto que vos decías, perdón que te tutee, María José. No, por favor, al contrario. Sería esto que vos decís, que es como controlar la experiencia, ¿me entendés? La pericia, sí. La pericia, eso. Uh-huh. Nada más. Claro, exactamente. Y nosotros tendríamos, le voy a adelantar, no vamos a tener un taller de evaluación ahora, pero el Lucas ya me dijo que tenemos eso previsto para más adelante. Pero una buena evaluación hace un buen muestreo. Como uno no puede evaluar todo, ¿no? O sea, ¿cuántos problemas de salud puede enfrentar un especialista o una especialista en su vida? Millones de diferentes problemas. Pero nosotros tendríamos que elegir cuáles son los problemas más representativos. ¿Sí? Que yo diga, si maneja este pool, yo puedo asumir que puede manejar el resto, porque este pool me muestra mejor
el campo de la pericia de él. Es difícil lo que les estoy diciendo, porque uno siempre, cuando elija, deja cosas afuera, cosas que le da impresión que son importantes. Ustedes habrán visto que en la facultad han tenido exámenes que les preguntan todo, hasta los pelos, y usted dice, ¿realmente era importante todo esto? Pero a veces los docentes se sienten seguros y preguntan todo, y a veces en ese todo es igualmente importante, y capaz que lo importante tenía un punto, y alguien desaprobó ese punto, pero aprobó todo el resto, que no era importante, y aprobó el examen. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes y decir, ¿qué tipos de problemas? No les pido que me digan ahora, pero no sé si entienden la idea. Nosotros deberíamos elegir un pool de tareas que decimos, sí o sí quiero que quienes se están formando en este momento me demuestren durante la residencia que logran el dominio de estas actividades. Asegurándome eso, y sé que van a pasar por otras experiencias que no son estas también, pero asegurándome estas, yo sé que hay un mínimo de cosas que pueden hacer, ¿sí? A eso apuntan las actividades profesionales esenciales, que alguien decida qué actividades son más representativas que otras. Nosotros tenemos una condición de posibilidad que al mismo tiempo es una restricción. Como condición de posibilidad es que estamos sumergidos en el sistema de salud trabajando como médicos y médicas. Eso significa que veo de todo, ¿sí? Eso es una oportunidad enorme. Al mismo tiempo, es una restricción si yo no logro poner algún orden en eso, porque ese todo es este examen extenso que decíamos, es todo, lo importante, lo no importante, etcétera, ¿sí? Pacientes que me vienen a contar cosas, que me pueden poner, me escucho la queja o no sé, 3 horas de llenar papeles, que también podría ser, que también es tarea asistencial. Entonces, yo tengo que decir, en este caos hay unas cosas que me tengo que asegurar que cada residente haga. Ese ojo criterioso es algo que se puede acordar al interior de la residencia. A eso apuntan las actividades profesionales esenciales. Se llaman actividades profesionales esenciales porque en realidad es una traducción mala. Tendría que ser, se usa esa expresión porque es la primera traducción del artículo al castellano, del artículo que lo generó, se hizo con esa traducción, pero es mala. En inglés, quien lo escribió es un holandés. Y para que su investigación, es una persona muy conocida, que en educación médica, es un médico dedicado a educación médica, obviamente para que su investigación cundiera, lo tradujo al inglés, que es una expresión más feliz, que es, que ahí está, yo tengo una pronunciación malísima, pero es entrustable, que no tiene traducción al castellano, etc. Sería confiable, pero en realidad él lo pensó en esto. Son actividades que yo elijo porque sé que en algún momento la puedo delegar a esta persona en el proceso de formación. Cuando entiendo que logró la autonomía necesaria para hacerlo solo o sola, puedo dejar que lo siga haciendo sin mi supervisión. Ese es el proceso ideal de residencia. Yo tengo identificado un pool de actividades que con ese pool cubro las competencias que están en el programa, ¿sí? Porque las actividades profesionales tienen la virtud de integrar competencias, entonces también me las simplifican en ese proceso. Yo lo elijo y a medida que lo va logrando, se lo voy dejando hacer solo. Por ejemplo, hacer una punción venosa puede ser algo que no sé si es parte de las habilidades que tiene que lograr alguien en medicina de familia. Les pregunto, no sé si esa. Según lo que por lo menos hemos leído con el Oscar, era así, hasta nos sorprendió que hasta la punción lumbar era algo que... Bueno, la punción lumbar está en el grado también, así que no sé, es para las emergencias, sí. Bueno, claro. Vamos a poner, ese es un procedimiento más que una actividad en sí, pero uno podría decir que eso lo puede lograr en los primeros años, en el caso de una especialidad. No hace falta que espere hasta 4º año, ¿no? O, por ejemplo, atender el control de un niño sano, ¿en qué año de la residencia podríamos esperar que alguien lo pudiera dominar para hacerlo solo? No sé, Lucas, no quiero meter la pata. En 2º año. En 2º año. Pues sí. Perfecto. ¿Y un problema que recién hasta 4º año sea posible dominarlo cómodamente? ¿Algo de la comunidad será? El manejo, por ejemplo, de personas con enfermedades crónicas. Perfecto. Y gestión de salud, la gestión de la residencia en sí. Perfecto. Entonces, imagínense que yo tengo un pool de actividades, pero en ese pool hay
al final tiene que tener todo, pero el pool se va logrando en el medio. Esa definición es la que nos ayuda a traducir las competencias en algo más concreto. De hecho, se desarrollaron para poder hacer más manejable las competencias en el escenario clínico. Yo los invito a que ustedes lean las competencias que están formuladas en el plan, que pueden estar formuladas bastante concretamente, pero la hipótesis de las actividades profesionales esenciales es que si ustedes tienen un pool de 50, 45, 30 competencias, no sé cuántas hay en el programa, a veces con 10, 15 actividades, sintetizan y resuman a algo más manejable las competencias. ¿Sí? ¿Qué son las actividades profesionales confiables? Son unidades de práctica profesional que se podrían confiar a un estudiante o a un residente, en este caso, una vez que esta persona ha demostrado el conjunto de competencias necesarias para ejecutar esta actividad sin supervisión. Aquí la palabra supervisión no está puesta casualmente. Esto significa que siempre hay supervisión. No significa vigilancia, significa acompañamiento, orientación. Y que esa supervisión deja de estar cuando la persona tiene la autonomía para hacerlo solo. Sabemos que en las residencias eso no siempre ocurre, pero me parece importante dejarlo marcado, porque eso también es algo que hace al aprendizaje. Bueno, acá tienen unos ejemplos que estaban en la bibliografía. Yo los uso porque como no soy especialista, pero podemos hacer unas muchos más ricas con los ejemplos que ustedes han dado, porque estas son muy acotadas, están más adecuadas para el grado por ahí. Este es el cuadro que les mostré recién, cómo se cruzan las competencias y las aprox. Uno, si pusiera toda la lista de competencias que ustedes tienen en el programa y pusieran las 15 o 20 actividades o más actividades profesionales que elijan, deberían poder cubrir todas las competencias con esas actividades. Una cosa interesante de esto es que hay una escala de supervisión. Vieron que ustedes dijeron que cómo se aprende, y se aprende primero observando y después haciendo. ¿Sí? Bueno, eso está contemplado en esta escala. Hay un nivel 1 en que alguien no está autorizado a practicar la APROC. Esto significa porque no tiene lo mínimo necesario como para ni siquiera observar. Imagínense, por ejemplo, participar en la atención de emergencias. Hay veces que ni siquiera la persona está preparada para mantener las normas de bioseguridad mínimas, o que incluso podría ser un estorbo en el lugar de resolver la emergencia. Entonces, hasta que no tiene lo mínimo, no puede ni observar. El nivel 2 sería que está autorizado a practicarlo con supervisión permanente. Esto es, que la persona que lo supervisa está al lado o detrás, está en la misma sala mientras se resuelve el problema. El nivel 3, que sería, está autorizado a practicar la APROC, pero con supervisión cercana, pero no en la misma, en otra habitación, en otro consultorio, en un lugar cercano. El nivel 4 sería, está autorizado a hacerlo sin supervisión, y el nivel 5 está autorizado a supervisar. Ahí lo ven bien que está. Esto fue pensado exactamente para residencias, así como yo se los enseño. En el grado se llega hasta el nivel 2 o con mucha suerte al nivel 3, en algunas. ¿Sí? Pero en el posgrado que están ustedes ya se completa el... Vamos a ver algunos detalles porque cada una de estas a su vez se abre. No sé si en los otros niveles los abrí. No, este lo vamos a hacer. ¿Cómo uno toma la decisión de transferirle la responsabilidad? ¿Cómo va haciendo esta transición de decir, bueno, ya no necesita tanta supervisión, puedo dejarlo o dejarla sola y que me llame si tiene alguna duda? Me voy a volver un poquito a la diapositiva anterior, perdón. En el primero, de no autorizado es, no tiene los conocimientos o las habilidades necesarias, o tiene el conocimiento de alguna habilidad y solo puede observar. ¿Sí? Ahí hay un matiz. En el nivel 2, lo hace conjuntamente con el supervisor o con el supervisor listo para intervenir si fuese necesario. Conjuntamente es cuando uno hace la anamnesis y el otro hace el examen físico, o van haciendo entre los dos las cosas. ¿Sí? En el nivel 3, el supervisor está en otro lado, pero le tiene que pasar la historia completa una vez que terminó. Le tiene que decir todo. ¿Sí? Un nivel siguiente dentro del nivel 3 es que está disponible y solamente chequea las cuestiones claves. Le comenta lo más importante del caso. Y un nivel más dentro del 3 es que está en otra parte realmente. Está solo por teléfono y solo puede
y podría consultar los hallazgos más importantes o que le generaran dudas. ¿Me siguen el sentido de esto? ¿Sí? Están así con una cara de... Por ahí, José, así como desde lo interactivo, la Vicky Moseta, que es quien estaba hoy conmigo, creo que ha transitado por esos estados en estas últimas semanas. ¿Sí? ¿Con qué problemas de salud concretamente te tocó? Por ejemplo, bueno, apenas empezamos con Lucas en el grupo, nada, la primera semana salí a preguntarle todo, a veces él estaba siempre conmigo, como bajo supervisión, yo siempre, y después de a poquito él me iba dejando sola, y ahora, bueno, con Guille ya como que estoy como en la transición entre hacerlo sola, también dejarle algunas cosas a la Guille, por ejemplo, con un espéculo, con dar un DIU, como que yo he transitado ya todas las etapas y, o sea, como que estoy tratando de estar sola sin llamarlo tanto a Lucas, y al mismo tiempo algunas tareas hacerlas con la Guille y o sea, que la Guille las haga sola con mi supervisión. Exacto. Imagínense que eso no los estoy queriendo burocratizar, solamente les estoy mostrando alternativas para que eso, lo que han hecho estos autores es un poco sistematizar lo que se hace en la práctica y sistematizándolo lo devuelven a la práctica más ordenado, ¿no? Imagínense que esto se podría transformar en un registro concreto. Por ejemplo, no lo vamos a mencionar ahora porque si no se hace muy largo, pero un portfolio o algún tipo de dispositivo donde se vayan registrando lo que va haciendo y el supervisor va comentando, entonces va quedando un registro de qué actividades, hasta qué nivel se llegó, hasta que se toma una conclusión. Les muestro acá algo de eso. Hay dos tipos de fuentes para tomar las decisiones de ir transfiriendo la responsabilidad, porque de esto se trata. Es decir, imagínense, no tengo el esquema acá, pero imagínense que en las residencias empiezan con mucha supervisión y van terminando con poca supervisión. Y empiezan con poca autonomía y van terminando con mucha autonomía, ¿sí? ¿Cómo se va tomando la decisión de ir pasando a un nivel mayor de autonomía en cada problema? Puede ocurrir que una persona tenga mayor autonomía para unos tipos de problemas de salud y peor autonomía para otros problemas de salud, ¿sí? O para otros problemas de la especialidad. Una aclaración que quería hacer. Esto viene de un contexto europeo, que realmente las carreras son, al menos las que yo tenía contacto, muy biomédicas. Entonces, el tipo de actividad es bien biomédica, bien biológica. ¿Vieron las definiciones de actividades? Eso no significa que haya que definirlas así. O sea, la riqueza que tiene medicina familiar y general para definir los problemas de salud y la que deberían tener las otras especialidades, se puede hacer también con actividades profesionales confiables. Lo que pasa es que ahora tienen que generar ustedes la redacción concreta para que tengan las cualidades que mencionaban al principio de la reunión de hoy. Entonces, ¿cómo se toma la decisión? A través de la observación, ¿sí? El supervisor diariamente va observando la actividad, él o la supervisora, o la persona que está por encima y que está para observar, instructor, jefe de residentes, el R que esté por encima, diariamente va observando por APROC individual. Es decir, acá no valen las observaciones generales, porque se va acreditando el desempeño en la resolución de tal problema que se había identificado antes como importante en la carrera, ¿sí? Entonces, va haciendo un registro y hay que reconocer que eso es dependiente de situación. Vieron que nosotros siempre se habla de que la evaluación debería ser objetiva. Bueno, la objetividad es un ideal inalcanzable, ¿sí? Afortunadamente. ¿Sí? Es imposible ser la objetividad. La objetividad es producto de un consenso. Y en el caso de las evaluaciones en contexto, es doblemente difícil porque el contexto es parte del problema. Entonces, no hay forma de homogeneizar los contextos de observación de los problemas. La situación incide en el desempeño de él o la residente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esa evaluación que se hace diariamente tiene ese sesgo, si se quiere, de situacionalidad, ¿sí? Que es parte. Entonces, a esa evaluación diaria, lo ideal sería que se le agregara al final algún tipo de información sumativa que acreditara que se pasó el umbral de autonomía, que dé el permiso
y al mismo tiempo el deber de actuar en esas situaciones, también por APROC individual y más sistemática. Por ejemplo, a través de un mini-SEX, a través de algún tipo de examen de otro tipo, que al final del proceso acredite, complemente esa evaluación que se fue haciendo diariamente. ¿Eso se entiende? Que ustedes tienen ese tipo de procedimientos, tienen una evaluación diaria y tienen también una evaluación al final, pero si uno la estructura por APROX, esa evaluación debería tener como horizonte esas actividades profesionales esenciales. Las observaciones directas pueden ser no estructuradas o estructuradas. Por ejemplo, el minisex es una, no sé si todos saben lo que es el minisex, ¿sí? Es un examen clínico cortito, acotado. Es eso, con de 10 minutos, 15 minutos se evalúa una situación. Las discusiones basadas en casos ayudan. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes están con pacientes, ¿no? Trabajan con pacientes, atienden al paciente, pero el razonamiento se acota a lo que ese paciente presentaba. Ustedes salen de la sala o del consultorio o terminan la consulta con ese conjunto de pacientes y después discuten en equipo o con su supervisor o supervisora qué hubiera pasado si este paciente o esta paciente, en lugar de presentar esto, hubiera presentado tal otro síntoma, o tal otro resultado de examen complementario, o tal otro antecedente. Esa discusión posterior hace que se amplíe la gama de problemas que ese razonamiento incluye. Entonces yo amplío el impacto que tiene trabajar con ese caso. ¿Me siguen? Entonces también es una forma de tomar datos de lo que ocurre. El registro de las historias clínicas o las investigaciones que pueda haber hecho, y también los exámenes escritos son fuente de información. Hay actividades profesionales más grandes y más chiquitas. Las actividades finales, que pueden ser 10 o 15 de la profesión, de la especialidad, tiene otras chiquitas que son requisitos para alcanzar esas, ¿sí? Por ejemplo, para hacer el diagnóstico de salud de una comunidad, tal vez sea necesario antes haber aprendido a desarrollar otras habilidades previas, que son también actividades en sí mismas, pero que no son finales, ¿sí? Eso es un concepto general porque eso les va a surgir en algún momento, pero no es esencial para lo que estamos hablando. ¿Cómo saber que si lo que estamos trabajando es una actividad profesional esencial o no? Es una actividad profesional de la especialidad en este caso que puede ser delegada a la persona como rasgo específico de su especialidad. Requieren competencias y son integraciones de conocimientos, destrezas y actitudes. Bueno, esto no los voy a complicar con esto. Quiero ver una cosa que me está faltando. No. Esto, ya voy a llegar. Quiero saber si entienden hasta ahí o si los volví muy locas. Y si les parece que sirve para algo, dicen, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué nos lo está explicando? Yo, José, también para hacerlo en relación al contexto, a la práctica, en relación, por ejemplo, a Guillermina, que yo he estado bastante estos días con ella, es como que todo el tiempo estoy poniendo en juego, para que Guillermo sepa, esto de las actividades profesionales. Y yo la estoy mirando todo el tiempo a ver qué es capaz de hacer y qué no, en función de múltiples curvas de aprendizaje que se van abriendo, y en función de eso también delegarle o no distintos grados de responsabilidad. Entonces ella en una semana, en función de eso que yo he ido observando, ha sido capaz de pasar por distintos niveles, de meramente observadora hasta incluso pasar al tercer nivel casi de hacerlo bajo una supervisión bastante sutil. Entonces ella, como ejemplo, yo ya sé que podría buscar unos latidos cardiofetales sola. Se demoraría un poquito más, un poquito menos, pero ya sé que lo puede hacer sola. Perfecto. Y por otro lado, ella pasó ya por la instancia de observar cómo se saca un implante a través de la Vicky, observarlo en un video, y yo la puse en una situación de que lo saque de forma supervisada por mí y lo pudo lograr. Entonces, yo creo que estos son como ejemplos de la práctica que a veces van sirviendo para entender los niveles de supervisión, entender cuáles son las actividades que hay que ir delegando y entender que todo eso
contexto de un proceso pensado, que no es nada al azar. Exacto. Que ustedes sepan también que los niveles de supervisión, de delegación de actividades van a estar en función de eso. Perfecto, muy bien. Bueno, hay una forma de formular, esto se los muestro, no lo vamos a profundizar ahora, pero si ustedes quisieran meterse más profundamente en cómo identificar y cómo redactar una APRO, cómo tenerla armada, lo podemos charlar. Esto es importante, las APRO solamente se aprenden en la práctica y requieren la posibilidad de que alguien haga una trayectoria desde participar poco a participar mucho. No se aprende en APROC si uno de repente pasa de no ser el responsable a ser el responsable de algo. Ahí está haciendo otra cosa, lo está aprendiendo como se pueda. ¿Me entienden? Se aprende una APROC en este contexto si uno puede ir haciendo los pasos de autonomía progresiva con supervisión. Porque, ¿qué ocurre? La supervisión va dando retroalimentación concreta sobre qué aspectos modificar del desempeño. Esto así sí, esto así no, esto mejor. Entonces la persona puede identificar qué cosas mejorar a través de una guía. Cuando eso no existe, cuando directamente se pasa a la práctica o cuando no hay práctica, no hay una APROC, en realidad es otra cosa, es inmersión y aprendizaje a partir del ensayo y error, ¿sí? Y me parece importante distinguir esto, porque es no por estar sumergido en la práctica uno está aprendiendo competencias y aprendiendo actividades profesionales, está aprendiendo lo que puede, como puede, que es otra cosa. José, Sí. Justo eso que mencionaste los dije a los chicos en esta semana, que ese concepto de que se aprende por ósmosis es una de las mayores falacias del universo, y es un concepto que lo van a escuchar muchísimo en todas las rotaciones, como que uno es un ser, una ameba, que va transitando los espacios académicos aprendiendo por ósmosis, por estar expuesta a práctica, y en realidad no, tiene que ver con todo esto que dice la José, pasar por todos los N de forma progresiva. Claro, podríamos decir que lamentablemente, para ponerlo en otras palabras, lo que dice, lamentablemente sí se aprende, pero no se aprenden cosas buenas, se aprende, se repite lo de la práctica, con lo malo y con lo bueno que tenga. Entonces, lo que estamos proponiendo es un esquema en el que hay una sistematicidad dentro de lo azaroso que es la práctica real de la salud. Lo deseable es que se haga en ese contexto, pero con ciertos criterios y ejes de trabajo, que son estos, y es posible hacerlo. Es importante esta diapositiva porque existe una guía formal, que en este caso sería la estructura de la residencia, la estructura de supervisión, el instructor de residentes, los residentes superiores, el jefe de residentes o jefa de residentes, los jefes o jefas de servicio, en este caso los directores de centros de salud o los responsables de servicio en los centros de salud. Esas son las guías formales, pero hay una guía informal también, hay un montón de cosas que se aprenden de estar en el ambiente, ¿sí? Cuando el aprendizaje está orientado por unos objetivos específicos, uno puede desarrollar una cierta visión crítica de ese entorno. Cuando eso no ocurre, simplemente está inmerso y lo toma como lo natural, lo que debe ocurrir. Y es algo que deseamos que no ocurra, que ustedes puedan posicionarse como alguien que puede leer críticamente el contexto y leer su propio desempeño en el contexto. Para que hagamos en nuestro recreo importante. Esto quería mostrarles que me parece muy importante. ¿Cómo se toma la decisión de transferir la responsabilidad? ¿Qué cosas uno debería tener en cuenta? Obviamente debe tener en cuenta la habilidad concreta, la competencia, ¿sí? A dónde apunta y en qué parte del desarrollo, estos son los hitos, en qué parte del desarrollo de la competencia la persona está. Pero hay otros 3 rasgos que son muy importantes. Que la persona trabaje con integridad, ¿sí? Esto es, que trabaje con buenas intenciones, con honestidad y con sinceridad. Por ejemplo, alguien podría desempeñarse bien con un paciente o una paciente, pero sin embargo, ustedes después de terminar se enteran que la persona había averiguado toda la historia clínica antes de estar con ustedes, ¿sí? O sea, el proceso que había hecho es un proceso simulado, ¿sí? O de alguna forma, o plagió datos, o fue deshonesto o deshonesta en la... Entonces, podría mostrar que tiene la competencia, pero
en realidad actuó de una manera que no correspondía. Que trabaje conscientemente y muestre comportamiento predecible, que la persona pueda manejar su propia emocionalidad, por ejemplo, cuando está trabajando con un paciente. Entonces, si estoy hoy desanimado, mi desempeño no sea peor en resultados, afectando a la situación de salud del paciente que otros días, digamos. Y que esta a mí me pareció la más importante de todas. Que no necesito solamente una persona competente que pueda mostrarme siempre que puede resolver problemas, sino una persona que pueda decirme cuando no es capaz de hacerlo y que busque ayuda cuando necesita. Eso me pareció súper importante, está en la bibliografía original y me pareció de un valor incalculable. Entonces, si vamos a ser integrales, seamos integrales completamente. O sea, cuando alguien satisface todas mis expectativas y nunca pide ayuda y siempre resuelve todo solo o sola, tengo que ser más curioso. ¿Sí? Bueno, los dejo en paz un ratito. No sé cuánto les parece que hagamos de pausa.